Bueno, hoy hablaremos sobre el cerebelo, este órgano del sistema nervioso central, muy importante dentro de lo que es la arquitectura y el diseño de los movimientos. El cerebelo es parte constitutiva del encéfalo. Se ubica dentro de la fosa craneana posterior. Se encuentra separado del cerebro a través de sus meninges y en particular a un repliegue de la dura madre a la cual nosotros denominamos tienda del cerebelo. El cerebelo se ubica en la parte posterior en relación con la protuberancia del bulbo raquídeo, aunque tiene relación en la parte superior con el mesencéfalo y por debajo con la médula espinal. ¿Cuál es la función del cerebelo? Bueno, a través de la llegada al cerebelo de información sensitiva, sensorial, para ser más exacto, lo que es propiocepción inconsciente, eh, puede lograr justamente influir sobre el desarrollo de los movimientos que nosotros hacemos con el músculo esquelético. Con el músculo esquelético de todo el cuerpo humano. Eh, Tanto en la coordinación de los movimientos voluntarios, pero también, obviamente, en los movimientos involuntarios, que son extrapiramidales, que están involucrando también a ese músculo esquelético. Pero bueno, hablaremos un poquito más de esa función específicamente más adelante dentro de la charla. En este gráfico podemos ver al cerebelo de un color más rojizo, en relación justamente con el tronco encefálico ahí pintado de color amarillo, en relación directa con la protuberancia, el bulbo raquídeo, como les contaba anteriormente. El cerebelo se denomina así porque en latín cerebelo quiere decir pequeño cerebro, dada la constitución parecida al cerebro. ¿Por qué? Porque tiene dos hemisferios, uno derecho, otro izquierdo, porque tiene una corteza que es externa, que está conformado por tres capas, donde en la capa media de esa corteza vamos a encontrar las células que procesan la información cerebelosa y que corresponden a las células de Purkinje. ¿Qué otra característica? La sustancia blanca es central, al igual que la del cerebro, y dentro de la sustancia blanca incluida vamos a tener sustancia gris formando diferentes núcleos, que son los núcleos cerebelosos, los cuales están asociados a partes particulares o especiales de la corteza cerebelosa. En esta fotografía podemos ver la relación en la parte superior al cerebro. En la parte media vemos a lo que es el diencéfalo con el tálamo, el tronco encefálico y en la parte posterior al cerebelo. Como les dije, el cerebelo, en este corte podemos observar la corteza cerebelosa que forma esta, esta particularidad, ¿no? Este formato particular que parecen de hojas de helecho, ¿no? Se lo denomina árbol de la vida. Antes se pensaba que el cerebelo era el centro donde se regulaban el sistema cardiovascular y el respiratorio, porque se veía que lesiones graves del cerebelo afectaban justamente o provocaban la muerte del paciente. Y en realidad tiene que ver con que esos centros se ubican dentro del tronco encefálico. Y esa es la relación directa. Entonces, por ese motivo, por mucho tiempo se lo llamó árbol de la vida a esta configuración de la corteza cerebelosa. Como les dije, el cerebelo tiene una relación directa con el tronco encefálico a través de lo que nosotros denominamos pedúnculos cerebelosos. Tres pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior, que lo conecta al mesencéfalo y hacia las estructuras superiores. Pedúnculo cerebeloso medio, que lo conecta con lo que es la protuberancia. Y el pedúnculo cerebeloso inferior. Como le decía, el aspecto externo del cerebelo, donde también su corteza es plegada, al igual que la corteza cerebral, pero en formato de acordeón,
Acuérdense que este formato de plegamiento cortical tiene que ver con que nos permite aumentar la superficie de esa corteza y reducir el tamaño del órgano. Recuerden que también las cortezas siempre terminan siendo el lugar de mayor procesamiento de información. En este caso, el cerebelo, la corteza cerebelosa, es el lugar jerárquico más importante de procesamiento de información. Como les decía, estaba formado por dos hemisferios cerebelosos unidos por una estructura medial a la cual se llama vermis. Vermis quiere decir gusano, por el formato justamente que tiene esta estructura cortical. Como les decía anteriormente, el cerebelo se encuentra unido al tronco encefálico gracias a los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Al igual que el cerebro, el cerebelo está dividido en lóbulos. Estos lóbulos son tres: lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo nodular. Acá en azul les marqué lo que es el lóbulo anterior, en verde le marqué lo que es el lóbulo posterior, también se lo llama posterior inferior porque fíjense que en la primera figura superior se le ve la parte, estamos viendo la parte superior, ¿no? Y fíjense que en la figura que se encuentra por debajo, el lóbulo posterior toma justamente la cara inferior del cerebelo. Y le marqué con color rosado lo que es el flóculo nódulo. Obviamente que hay dentro de los lóbulos pequeños lobulillos, pero estructuralmente, y lo más importante es que recuerden justamente estos tres lóbulos. Entonces, lóbulo anterior en azul, en verde lóbulo posterior o posterior inferior y el lóbulo flóculo nodular. En esta fotografía de preparado del cerebelo podemos ver en rojo lo que es el lóbulo anterior, en azul marcado lo que es la parte superior del lóbulo posterior o posterior inferior. En el centro se ve marcado con una flecha más larga lo que es el vermis. En esta cara anterior del cerebelo podemos ver a lo que es el lóbulo posterior, posterior inferior en azul, y en rojo lo que es el lóbulo flóculo nodular. También podemos observar en la parte superior del flóculo nódulo, en rojo, estas estructuras blancas que se ubican a los lados que corresponden a los pedúnculos cerebelosos. Como les contaba anteriormente, el cerebelo está compuesto por una corteza, o sea, sustancia gris. Esa corteza está formada por tres capas de organización neuronal. La capa media se la llama de células de Purkinje, porque son las células más evidentes, más grandes, las que terminan haciendo procesamiento de información. Pero en la parte interna vamos a encontrar sustancia blanca y dentro de esa sustancia blanca vamos a encontrar 4 núcleos cerebelosos, obviamente que corresponden a sustancia gris. Esto quiere decir que procesaremos información dentro de estos núcleos. Los 4 núcleos que nosotros encontramos dentro del cerebelo son el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, el núcleo globoso y el núcleo fastigio o del techo. Cada uno de estos núcleos está asociado a una corteza cerebelosa especial. No es que cualquier núcleo se conecta con cualquier parte de la corteza cerebelosa, sino que cada cual procesa una información específica relacionada con la corteza cerebelosa. Funciones que vamos a ver en las próximas diapositivas.
Como le decía al principio de la charla, el cerebelo es un órgano del sistema nervioso central que se encarga de controlar los movimientos que se realizan con los músculos esqueléticos de todo nuestro cuerpo. Por ello, el cerebelo participa en lo que es el equilibrio, en el tono muscular, en el control postural, así como la coordinación de los movimientos groseros o grandes que nosotros hacemos con los segmentos corporales, por ejemplo a través de las cinturas, cintura escapular, cintura pelviana, y de los movimientos finos que realizamos con las extremidades, con los dedos de la mano, ¿no? Nosotros podemos hacer movimientos muy precisos, de alta definición muscular, gracias a la participación del cerebelo. Para poder hacer todo este reconocimiento de los movimientos que nosotros hacemos en nuestro cuerpo, va a recibir diferentes aferencias para poder procesar esa información sensitiva y compararla con lo que es la información motora generada por los centros motores del sistema nervioso central, particularmente los de la corteza motora cerebral. Por lo tanto, va a recibir información a través de la médula espinal, por los haces espinocerebelosos, va a recibir información aferente también por los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son los núcleos que tenemos en el tronco encefálico y que traen información del equilibrio a partir de receptores que tenemos en el oído, y además recibe información directa de la corteza cerebral. Si nosotros pensamos cómo es el diseño de las funciones cerebelosas, tenemos que pensar la evolución del movimiento en los seres vivos. Obviamente que los animales más simples, el movimiento es un movimiento más bien grosero, estereotipado, sin tanta precisión, pero a medida que fueron evolucionando estos organismos, obviamente que fueron complejizando sus movimientos, hasta llegar al ser humano, donde observamos justamente esta gran capacidad para poder hacer movimientos de alta precisión. Y yo les dije los del movimiento de la mano, pero nosotros podemos pensar también que el habla, ¿no? La coordinación del movimiento de la lengua, de la boca, para que nosotros podamos pronunciar correctamente las palabras, también es un movimiento fino. Entonces, pensando en esta evolución, ¿sí? Nosotros llamamos filogenia, el cerebelo se lo puede dividir en tres momentos filogenéticos. En lo que nosotros llamamos arquicerebelo, que es lo más antiguo, el paleocerebelo, que es antiguo pero no tanto, y el neocerebelo, que es la nueva configuración que tiene el cerebelo y donde vamos a ver justamente el gran procesamiento para estos movimientos finos. Como lo decía, el arquicerebelo está representado en la corteza del nódulo y los flóculos, o sea, el flóculo nódulo y parte de un segmento que se llama úvula, son justamente las cortezas cerebelosas que procesan este tipo de información. ¿Qué tipo de información? Bueno, acá va a llegarle a esta corteza cerebelosa información del sistema vestibular. Como yo les decía recién, la información vestibular tiene que ver con el equilibrio. Pensemos esto, ¿qué es lo principal, ¿sí? ¿Qué necesitamos sí o sí para poder realizar un movimiento? Y básicamente tenemos que tener primero equilibrio, porque si no tenemos equilibrio, ningún movimiento se puede hacer correctamente. Bueno, el arquicerebelo a través del flóculo nódulo y a través del núcleo fastigio o del techo son las dos partes cerebelosas que se encargan justamente de esta acción. Recordamos acá, justamente señalados con las flechas, el flóculo, nódulo y parte de la úvula. ¿Qué pasa con el paleocerebelo? Bueno, el paleocerebelo ya comienza a tener un poquito más de complejidad la información que va a procesar.
esta información que procesa va a provenir básicamente de los receptores que nosotros encontramos dentro de los músculos esqueléticos y de las articulaciones de nuestro cuerpo. Recuerden que esta información sensitiva nosotros la llamamos propiocepción inconsciente, a través justamente de los haces espinocerebelosos. ¿Qué parte del cerebelo procesa justamente esta información? La información la vamos a encontrar en lo que es el lóbulo anterior y en relación directa con un núcleo que es un núcleo formado por dos núcleos más pequeños que se llama núcleo interpósito, que anteriormente yo se lo había dividido en globoso y emboliforme. O sea, la corteza del lóbulo anterior más los núcleos globoso e emboliforme, que en algunos libros lo van a encontrar como núcleo interpósito, son los encargados de procesar esta información. ¿Qué tipo de información? ¿Qué maneja el paleocerebelo? Básicamente lo que hace es manejar lo que es postura, ¿sí? Postura y tono muscular. Obviamente que estas funciones no son funciones estancas, quiero decir, no es solamente el arquicerebelo se encarga de la parte del equilibrio a través de las vías vestíbulo-cerebelosas, el paleocerebelo solamente se encarga de lo que es el tono muscular y la postura y los movimientos groseros, sino que hay como una especie de entrelazamiento entre estas funciones. Obviamente que el sistema vestibular, el sistema vestíbulo cerebeloso, ¿sí? Se amalgama, obviamente, con el tono postural, tono muscular y el tono de la postura, porque si no tenemos justamente estas funciones entrelazadas, no funcionaría correctamente, ¿sí? Entonces, ampliemos un poco más la cabeza, ¿sí? Pensemos que la naturaleza no pone límites, todo lo contrario, lo que hace es entrelazar justamente, y en este caso, funciones. Aquí marcado, bueno, para que recordemos, el lóbulo anterior. Y llegamos a la parte más nueva que tiene el cerebelo, que es el neocerebelo. Es como vimos en las imágenes anteriores, está formado por lo que es el lóbulo posterior inferior, que ustedes vieron que era el más voluminoso. Obviamente tiene mucho más volumen porque tiene mucho más poderío dentro de lo que es el procesamiento cerebeloso en sí. Entonces, la corteza que corresponde al lóbulo posterior o posterior inferior es neocerebelo. ¿Cuál es el núcleo que se asocia a este neocerebelo? Bueno, es el núcleo dentado. ¿Cuál es la función? Básicamente es poder manejar y controlar a través de información que va a recibir de los movimientos finos. Finos me refiero a movimientos de precisión, de alta precisión. Que uno pueda poner el dedo en la pantalla del celular para poder escribir un texto, eso es movimiento fino. ¿Sí? Que uno pueda enhebrar una aguja, eso es un movimiento fino. Como les decía, esto de poder hablar, el habla, la articulación de la palabra, es un movimiento fino. Bueno, esto se encarga justamente el neocerebelo. Entonces, en esta construcción del planeamiento y en realidad, del control que hace el cerebelo sobre los movimientos, nosotros tenemos partido al cerebelo por una concepción filogenética, por evolución, y por una división funcional y a través de las conexiones que tiene justamente el cerebelo con las distintas partes del sistema nervioso. Ahí vemos justamente lo que es el lóbulo póstero inferior. Vamos a hablar de las funciones cerebelosas, pero antes voy a contarles un poco cómo funciona el cerebelo. Pongamos el ejemplo de un movimiento simple, agarrar el cuchillo y el tenedor para comer.
Pensemos esto. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento voluntario para poder agarrar el tenedor, por ejemplo, ese movimiento se genera dentro de lo que es la corteza cerebral. A través de una vía, que es la vía córtico-espinal, una vía piramidal, o sea, motora voluntaria, esa información viaja a la médula espinal, a los segmentos cervicales que formarán los nervios raquídeos que nos permiten a nosotros poder mover todo el miembro superior. En paralelo, esa información, esa orden motora, va a llegar al cerebelo. En ese momento, la corteza cerebral le dice coloquialmente al cerebelo, mira corteza cerebelosa, vamos a mover el miembro superior derecho para agarrar el tenedor. Entonces, mientras nosotros hacemos el movimiento de ir a buscar con la mano el tenedor, toda esa información de lo que está sucediendo dentro de la musculatura esquelética del miembro superior está llegando al cerebelo como información sensitiva, o sea, estamos llevando la información de la propiocepción inconsciente, midiendo cuánto de relajado o contraído tenemos cada uno de los músculos del miembro superior en función de ir a buscar al tenedor. Cuando llega esa información sensitiva al cerebelo, a la corteza cerebelosa, el cerebelo, la corteza cerebelosa, lo que hace es comparar cómo se está moviendo la mano en búsqueda del tenedor y cuál era el plan motor que tenía la corteza cerebral. Si la mano se está moviendo correctamente para buscar el tenedor, ¿sí? Obviamente que el plan está efectuándose correctamente. El cerebelo en ese momento no dice absolutamente nada. Pero cuando la mano tiene errores en búsqueda justamente del tenedor, ahí el cerebelo comienza a funcionar, porque compara el plan motor con lo que se está realizando. ¿Sí? Entonces, en ese momento, el cerebelo dice, no se está haciendo bien el movimiento. Vamos a informarle a la corteza cerebral que no se hace correctamente este movimiento. Por lo tanto, lo que hace la corteza cerebelosa es unirse con el núcleo específico asociado a su corteza, el globoso emboliforme del techo o el dentado, procesan esa información y esos núcleos lo que hacen es enviar a través del tronco encefálico y proyectándose a una estructura previa a la corteza que es el tálamo, la información de que el movimiento que nosotros queríamos hacer, que era agarrar el tenedor, no se está haciendo correctamente. Entonces, la corteza cerebral lo que hace es generar una nueva orden arreglando el problema y que esa mano vaya directamente a buscar el tenedor. Entonces, esto se hace continuamente. Cada movimiento que nosotros hacemos tiene pequeños errores que se van corrigiendo instantáneamente gracias a este proceso que nosotros logramos. Por eso le puse como título a la clase el cerebelo como capataz del plan motor. ¿Por qué? Porque es el que termina fiscalizando, ¿sí?, las acciones musculares del músculo esquelético de nuestro cuerpo. Entonces, las funciones cerebelosas tienen que ver con esto, pero tiene que ver con mucho más que eso todavía. Bueno, como dice ahí en la imagen, se asocia a las actividades motoras iniciadas en otras partes del sistema nervioso, contribuye al control de movimientos voluntarios, proporcionándoles precisión y coordinación, en esta cuestión donde resalta los errores que se pueden estar cometiendo motoramente, regula y coordina la contracción de los músculos esqueléticos, controla los impulsos necesarios para llevar a cabo un movimiento. O sea, el cerebelo hace cálculos, como cálculos entre comillas matemáticos, para decir cuánta fuerza, con cuánta velocidad tengo que ir a buscar el tenedor. ¿Es la misma fuerza que voy a utilizar para levantar un florero lleno de agua? No, obviamente un florero lleno de agua pesa mucho más que un tenedor, por lo tanto tenemos que regular también la potencia de ese movimiento. Bueno, todo eso lo hace justamente el cerebelo. Además,
como le está llegando información sensitiva continuamente, o sea, esa propiocepción inconsciente a la corteza cerebrosa, tiene la capacidad justamente para predecir cómo van a quedar o cómo están todos los segmentos corporales nuestros, ¿sí? Porque tiene esa información continuamente. Y además, obviamente que es un órgano fundamental para lo que es el mantenimiento de la postura y el equilibrio. Pero otra función muy importante que tiene el cerebelo tiene que ver justamente con que el cerebelo es un lugar donde tenemos una gran cantidad de, yo le digo como si fuera una gran biblioteca de movimientos semiautomáticos que nosotros hacemos voluntariamente en algún momento y lo hacemos repetitivamente. Y una vez que lo hacemos repetitivamente, quedan dentro de estos circuitos cerebelosos como movimientos ya aprendidos. Por ejemplo, si una persona comienza a tejer, ¿no? Aprender a tejer, obviamente que los primeros puntos del tejido, pongámosles punto Santa Clara, ¿no? Tiene un movimiento especial para poder realizar ese punto. Bueno, tal vez el primer punto me sale mal, el segundo lo voy haciendo bien, el tercero lo voy aprendiendo, voy haciendo varias veces ese movimiento. Y nosotros podemos ver a esas personas que tejen, ¿sí? Que ya ni miran el tejido, ¿no? Que pueden estar hablando, ¿sí? Pueden estar viendo la televisión y automáticamente siguen tejiendo. ¿Por qué? Porque ya tienen incorporado ese movimiento dentro de lo que es las conexiones cerebelosas. Cuando nosotros caminamos, también es un movimiento que no tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque es semiautomático. Sí tenemos que tener la voluntad, pero ya tenemos el esquema de cómo se puede caminar correctamente. Entonces, fíjense la importancia justamente de este órgano dentro de la estructura y dentro de el diseño de los movimientos realizados por los músculos esqueléticos de nuestro cuerpo. Bueno, espero que les haya quedado claro cerebelo, que es un muy lindo tema. Muchas gracias.